Buenos días, mi nombre es Gerardo López, soy del grado 1102 y vamos a explicar sobre todo lo que podemos hablar sobre el Renacimiento y el Barroco, ya sea en cultura, contexto histórico, temas en la literatura, la arquitectura, todo acerca de ellos. Vamos a intentar entender esto. Entonces empezaremos por el Renacimiento. Entonces, como pueden ver, acá hay tres imágenes que intentan mostrar, esta sobre la arquitectura, esta es la arte y pues esta imagen es muy representativa del Renacimiento, ya que siempre buscó mostrar la unión entre la iglesia y pues el ser humano. Entonces empecemos. ¿Qué Renacimiento? Para entender qué Renacimiento primero tenemos que ver su significado. Entonces el Renacimiento es la acción de renacer a un ser vivo después de la muerte real o aparente. Entonces esto como para hacer definición, pero pues esto es descartable porque vamos a hablar de la historia. Entonces el Renacimiento es un movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Bueno, el contexto histórico del Renacimiento. Entonces, el contexto histórico, cabe resaltar que el Renacimiento marcó el inicio de la Edad Moderna. El Renacimiento fue un periodo histórico que, por lo general, se suele establecer entre el descubrimiento de América y la Revolución Francesa. Y, pues, su lugar de nacimiento o su cuna fue en Italia, y allí fue donde se empezó a desarrollar este movimiento. Bueno, el Renacimiento se dividió en dos etapas. Entonces, pues la primera etapa se llamaba Quattrocento y comprende, pues fue la primera del Renacimiento. También recibió el nombre de Renacimiento Temprano o Bajo Renacimiento, que se desarrolló en Italia. La segunda etapa se llama Cinquecenteno. Su dominio artístico queda referido al clasicismo o alto Renacimiento. De esta segunda etapa cabe resaltar que surgen las grandes figuras del Renacimiento en las artes, que son Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Ese es el apogeo del arte renacentista. Uno de los contextos que también vamos a hablar es sobre el contexto arquitectónico del renacentismo. Entonces, pues acá se puede ver la estructura como tal del renacentismo. Entonces, este buscaba o se dividía en dos categorías. En la estructural, pues intentaban tener arcos de medio punto, columnas, cúpulas hemisféricas, bóveda de cañón y cubierta plana con casetones. Y pues en la segunda se llaman pilastras o fronteras, que buscaban motivos heráldicos, almohadillos, volutas, grutescos, burlandas, motivos de candeliri, entre otros. Bueno, ahora vamos a hablar de la literatura. Entonces, pues, la primera característica de la literatura renacentista es que el hombre ocupaba el centro del mundo. Esto es una visión antropocéntrica, lo que contrasta con la idea de la Edad Media, según la cual Dios era el centro del universo. Segunda característica, es recuperar la tradición cultural clásica greco-latina, lo cual es vivido como un renacimiento del humanismo. La tercera característica es la razón pasa a estar por encima de la fe. Entonces lo que buscaba era criticar la iglesia, se puede decir que era uno de los temas de esta literatura. Y la última característica sería se revalorizaron los modelos clásicos recogidos de la poética de Aristóteles. Ahora vamos a hablar de los temas que tuvo la literatura renacentista. Entonces estos son los temas más principales, los cuales explicaba o trataba la literatura, los cuales abarcaba. Entonces encontramos el amor, la naturaleza, la filosofía clásica, la crítica a la sociedad, la crítica a la iglesia y las hazañas de caballeros. Ahora vamos a hablar de los autores de la literatura renacentista. Pues estos son los 5 más importantes que encontré. Entonces pues es Erasmo de Rotterdam con el Elogio de la Locura en 1511, Tomás Moro con la Utopía en 1516, Ludovicio Aristoto, que fue con Orlando Furioso en 1530, fue con Gargantúa y Pantargeal en 1534, Baltasar Castiglione fue con la obra El Cortesano en 1549, y Pierre Ronsard, que fue con la Odas en 1551. Bueno, eso fue todo sobre el movimiento renacentista. Ahora vamos a hablar del barroco. Entonces fue un periodo de la historia en la cultura occidental originada por una nueva forma de concebir el arte. El barroco se manifestó principalmente en la Europa occidental, aunque debido al colonialismo también se dio en numerosas colonias de las potencias europeas, principalmente en Latinoamérica, ya que se dio cuando estaban en el descubrimiento de América. Vamos a hablar ahora sobre el contexto histórico del barroco. Entonces el contexto histórico del barroco. Entonces cabe resaltar que el barroco también se forjó en Italia, principalmente en la sede pontificia romana, donde el arte fue utilizado como medio propagandístico para la difusión de la doctrina contrarreformista. También el contexto histórico, pues el barroco se desarrolló en el siglo XVII y fue por lo general en una época de depresión económica, ya que tenían malos antecedentes. Bueno, ahora vamos a hablar del estilo barroco.
Entonces fue un estilo heredado del escepticismo manierista, que se vio reflejado en un sentimiento de fatalidad y dramatismo entre los autores de la época. Del estilo barroco cabe resaltar que el arte se volvió más artificial y más recargada, y se destacó el uso ilusionista de los efectos ópticos. La belleza buscó nuevas vías de expresión y cobró relevancia los asombros y los efectos sorprendentes. Ahora vamos a hablar de la arquitectura. Como ven, acá se puede ver una estructura construida en el tiempo del barroco. Entonces cabe resaltar que la arquitectura del barroco buscó la elegancia, la modulación del espacio con preferencias por las curvas cóncavas y convexas, y también buscaba la decoración y un sentido escenográfico de las formas a volúmenes. Ahora vamos a hablar de la literatura barrocosa. Entonces, la literatura se dio por el triunfo de la ornamentación, los juegos de palabras, la búsqueda de la emoción y el placer estético. A diferencia de la literatura del barroco con el renacentismo, cabe resaltar que el barroco se caracterizaba por la idea del desengaño y por el pesimismo. Las temáticas frecuentes de esa literatura son la vida como lucha, sueño o mentira, y la fugacidad de los hechos humanos plasmados en un estilo suntuoso y recargado. Y por último, el uso desmedido de la adjetivación, el hiperbatón, la elipsis, la metáfora, la perafipsis y la antítesis, y las alucinaciones mitológicas. Ahora vamos a hablar de los temas de esta literatura. Entonces, entre los principales temas podemos encontrar la muerte y las historias y leyendas, religiosos, filosóficos, doctrinales y festivos. Son los principales temas de esta literatura.